Dios bendiga tu vida, querido hermano, querida hermana. Te saludo el pastor Giovanni Maldonado. Un gusto, un placer estar contigo. Hoy empezamos una serie de enseñanzas que tienen que ver con mentoreo y el mentoreo en la plantación de iglesias. Muchas veces nosotros como pastores y somos motivados a querer salir de las cuatro paredes y queremos levantar iglesias, queremos multiplicarnos y a no estar en un solo lugar, porque somos llamados a cumplir esa misión de Dios que está en Mateo 28:19, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y cuando tenemos ese llamado, cuando Dios nos llama a expandir el reino, pues decidimos levantar iglesias. Y a la hora de escoger o hacer el llamado en la iglesia, ¿quién quiere plantar iglesias? Y muchos son llamados a levantar iglesias. Y entonces empezamos a plantar iglesias. Pero muchas veces, no sé si usted, pastor, le ha pasado, de esas iglesias que estamos levantando, varias de esas iglesias o algunas de esas iglesias no terminan levantándose, no terminan sembrándose al final, no terminan avanzando ni desarrollando y desaparecen al poco tiempo. Hay muchas razones por las cuales esas nuevas congregaciones no llegan a establecerse o a desarrollarse y convertirse en una iglesia como tal. Una de esas razones podría ser el lugar donde se ha puesto a levantar esa iglesia. Tal vez no es el más accesible, no es el adecuado. Tal vez es la persona que hemos puesto de encargado de esa nueva iglesia o de levantar esa iglesia. Y por esa razón la iglesia no avanza o no se termina levantando o sembrando. Pero también una de las razones en mi experiencia como plantador de iglesias es porque tal vez ese plantador no ha sido mentoreado, no ha sido acompañado, no se ha aconsejado, no se ha guiado sobre el proceso del ministerio en la plantación de iglesias. Muchas veces pensamos que con darle una ofrenda que le pueda servir para el transporte y su alimentación basta. Pensamos que con darle unas enseñanzas y enseñarles temas bíblicos para cómo predicar es suficiente. Pero, sabes tú, a veces no necesariamente tiene que ver, sentirnos acompañados en el ministerio no necesariamente tiene que ver con esas situaciones, sino más bien de sentirnos arropados, de sentirnos guiados y aconsejados en el momento oportuno en las situaciones ministeriales que vivimos como plantadores de iglesias. He ahí la queja de muchos plantadores al respecto de que no se sienten que su iglesia les está apoyando, mucho menos su pastor. Ellos hacen su trabajo porque tal vez tienen un llamado muy fuerte y hacen su trabajo en el ministerio como plantación de iglesia. Pero en el trayecto del ministerio, en la plantación de iglesia, siendo un plantador de iglesias, comete muchos errores que pudieron ser evitables si tuvieran un mentor que les acompañe en el proceso de plantación. He ahí la importancia del mentor. ¿Y quién debería ser ese mentor? Si tú eres un pastor y has escogido a personas para levantar iglesia, tu pastor eres ese mentor. El mentor es el encargado de acompañar, guiar, aconsejar, entrenar y empoderar y enviar a ese plantador. Pero no solamente irlo a dejar al lugar de plantación, sino mentorearlo en todos los sentidos. Podríamos decir en el área espiritual, emocional y personal, que ese plantador se sienta arropado por su iglesia, se sienta arropado por su pastor, que en este caso sería el mentor. En procesos de plantación de iglesias, el mentor es clave, es fundamental para que el plantador pueda crecer y no cometa los errores que nosotros, que nosotros cometimos al principio de nuestro ministerio. Me acuerdo cuando a mí me llamaron a levantar una iglesia, estaba empezando en el ministerio y mi líder me fue a acompañar al lugar y bien por él porque me llevó al lugar, bien por él porque me invitó a comer.
bien por él porque hizo una oración por mí y el lugar del pueblo de donde yo iba a levantar la iglesia por primera vez, se miraba, me llevó a una colina y se miraba todo el pueblo. Y oró por mí y oramos ahí por el pueblo. Y me dijo, Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Y me dejó solo. Y yo tuve que empezar entonces a ver cómo levantaba la iglesia. Y mira, y me costó porque yo había salido de un instituto bíblico y una cosa es que te enseñen Biblia y otra cosa es que te enseñen cómo levantar una iglesia. Y peor aún, estimado hermano ministro, y yo creo que si tú estás escuchándome, creo que has pasado por eso. En el camino del ministerio, a la hora de plantar una iglesia, una cosa es que tú vayas y hagas un culto y prediques, pero no solamente es eso, sino que requiere un montón de cosas en el ministerio, hablando de la plantación de iglesias, que necesitamos ser aconsejados para hacerlo más eficazmente y también que nos ayude en cuestiones emocionales y espirituales que pasamos en la plantación de iglesias. Por lo tanto, he ahí el tema de hoy. ¿Qué significa mentorear? ¿Por qué es importante mentorear? En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que fueron mentoreados por otros. Podíamos hablar de Jesús con sus discípulos, pero hablemos solamente de manera rápida de los ejemplos que hay en la Biblia, de tres ejemplos que hay en la Biblia, Moisés y Josué. En Éxodo 24:13 menciona que dice que y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y subió al monte de Dios. Moisés jalaba a su sucesor, porque sabía que él iba a ser sucesor, pero lo llevaba en todo el trayecto, en todo el camino, para que su mentoreado, Josué, viera cómo él hacía las cosas, cómo él hablaba con Dios, cómo administraba el pueblo de Dios. Es una forma de mentorear. También tenemos otro ejemplo, Bernabé con Saulo, antes de llamarse Pablo, en Hechos 9:27, dice, entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino del Señor, el cual le había, dice, hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Aquí menciona acerca de Bernabé. Saulo en ese momento tenía un serio problema acerca de su pasado. Su pasado lo perseguía porque era un perseguidor de la iglesia. Y aunque se había convertido milagrosamente, mucha gente no creía. Aún la iglesia no creía que este perseguidor viniera a Cristo o se había convertido. El asunto aquí es que Bernabé confió en Saulo, confió en lo que Dios podía hacer en este hombre, después llamado Pablo. Y esa confianza que le dio Bernabé a Saulo hizo que se convirtiera en Pablo, en el apóstol Pablo, el plantador por excelencia, nuestra imagen de cómo debe de ser un plantador. Ahora bien, Pablo mismo también, después de ser mentoreado, se convirtió también en un mentor. Y en Corintios 4:17 habla acerca, dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Le está hablando, le está hablando a la iglesia acerca de su hijo espiritual y cómo él le ha enseñado cómo es su proceder en Cristo y cómo debe de enseñar a las iglesias. Entonces, Pablo, después de ser un mentoreado, se convierte en un mentor también. Ahora bien, solo he mencionado tres iglesias para que nos ubiquemos en el sentido de que en la Biblia encontramos ejemplos de personas que mentorearon a otros. Ahora bien, si nos vamos a Proverbios 27:17, habla ahí algo acerca de cómo debe de ser o cómo debe ser
situación o con el mentoreado, cómo debemos nosotros mentorear a otros. Dice Proverbios 27:17, hierro con el hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Cuando menciona aquí que hierro con hierro se aguza, se refiere que hierro con hierro se afila. Entre más fricción y presión haces, entre más juntos están el hierro con hierro, más filo va a agarrar. Lo mismo es, dice, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Entonces, ser un buen mentor, adelantándome a lo que voy a decir más adelante, tiene que ver con estar cerca de la persona que nosotros vamos a mentorear o estamos mentoreando. Entonces, ¿qué significa mentorear? Entonces, hablemos ahora acerca de una descripción del mentoreo. ¿Ok? Vamos a desglosar ciertos puntos acerca de qué significa mentorear, pero de una descripción en el mentoreo. Primero, el mentoreo es una actividad relacional. Como mencionamos en el versículo anterior, que tienes que estar junto con una persona para poder mentorearlo mejor. Entonces, para poder mentorear a una persona, tienes que estar cerca. Por lo tanto, tiene que ser una actividad relacional. No es una actividad satélite, sino que tú como pastor, como mentor de esos plantadores, tienes que estar muy cerca de esa persona. No estoy diciendo que acompañes a tu plantador al lugar de plantación, aunque deberías de hacerlo de vez en cuando, acompañar al lugar de plantación, con tu plantador. Cuando hablamos aquí de una relación, es que así como Moisés tenía esa relación como de alguien que quería enseñar como un maestro a un alumno, o así como la relación entre Bernabé y Saulo, que era como una amistad, o la relación de Pablo con Timoteo, que era como una relación padre a hijo. Tú como pastor, como mentor, debes tener una relación con tu mentoreado, con tus mentoreados, con tus discípulos, con tus plantadores o sembradores de iglesias. Entonces, ese sería el primer punto, hablando de una descripción del mentoreo. Segundo punto, intencional, estimado. Yo te conté acerca de cómo me llevaron a mí a levantar una iglesia. Me dijeron, este es el lugar donde vas a levantar la iglesia. Y Dios te bendiga y que Dios te acompañe. Y gracias a Dios, Dios me acompañó. Pero no es lo mejor. Cuando hablamos de mentorear, tiene que ser intencionalmente, que tú realmente como mentor te vas a preocupar porque a este plantador, a este sembrador, no le falte nada. Por eso es relacional y tiene que ser intencional. Tú como iglesia, tú como pastor, van a ir a levantar iglesia, van a ir a levantar iglesia. ¿Y quiénes van a levantar iglesia? Los plantadores, los sembradores, los llamados al ministerio. Muy bien, pero esas personas no tienen que sentirse solas y no tienen que ir solas. No es solamente mandarle un grupo o un equipo de trabajo para que ayude al plantador a plantar iglesias. Es que ese equipo, que ese plantador se sienta acompañado, se sienta que no está solo. Y ya vamos a hablar más adelante, si nos da tiempo en este video, si no será en otro video, las tres áreas importantes en las cuales el mentor debe ayudar al mentoreado. Tercero, el mentor tiene que compartir una experiencia. ¿Cómo hubiera querido yo haber tenido un mentor? Un mentor así como los menciona la Biblia o como te lo estoy explicando. No lo tuve. Y seguramente tu pastor también hubieras querido tener a alguien que te acompañara en el proceso de levantar esa iglesia, si fue el caso, o si tú fuiste a pastorear una iglesia y nadie estuvo allí contigo. Pero si ya pasamos esas experiencias en el ministerio, es nuestro deber, nuestro compromiso como ministro, como pastores de ellos, de poderles compartir experiencias para que no cometan los errores que nosotros cometimos.
Muchos de nosotros en el ministerio, en el camino fuimos aprendiendo a través del error y aprendíamos de esos errores. Pero nosotros no queremos que nuestros plantadores, nuestros sembradores cometan los errores que nosotros cometimos. Entonces, hablando de mentorear, el mentor comparte sus experiencias. Cuarto, algo es transferido. ¿Qué se transfiere? Información. Así como en el punto anterior compartimos experiencia, también transferimos recursos que nosotros tenemos para ellos. Recursos en el conocimiento de cómo levantar una iglesia, recursos en el conocimiento de cómo hablar a las personas, cómo tratar a los niños, a los ancianos, a las mujeres, a los adultos en diferentes contextos. Transferimos conocimiento. El mentor facilita el desarrollo de un plantador o facilita el desarrollo de esa iglesia que se está plantando. Porque como el plantador no está solo, no es abandonado en el lugar, es acompañado, es empoderado, es entrenado y se le ayuda en muchas áreas, ayuda al desarrollo. Qué cosa diferente fuera si ese plantador está solo en ese lugar de plantación. Y el mentor empodera. Hoy en día esa palabra de empoderar creo que se da un significado muy diferente a lo que realmente significa empoderar. Empoderar significa dar confianza. Eso en un término entendible, empoderar significa dar confianza a otros. Es ver que el plantador, darle confianza en sus talentos y dones que él tiene para el ministerio. Y si el plantador tiene problemas para predicar, para enseñar, para administrar o en muchas otras áreas, hacerle ver que él tiene la capacidad, tiene el llamado para poder desarrollarse y hacer un buen trabajo. Darle confianza es empoderar y ese es el trabajo de un mentor. Nosotros como pastores y mentores de plantadores de iglesia debemos de entender que ese plantador, ese sembrador o ese multiplicador de discípulos que está levantando una iglesia es un aprendiz adulto y hace el esfuerzo por querer trabajar en la obra. Pero ese aprendiz adulto, porque no es ningún niño, aunque algunos se comporta como un niño dependiendo de su madurez espiritual, pero él ve las cosas, él razona las cosas diferente. Por lo tanto, él quiere hacer las cosas bien, pero esa buena intención no basta. Necesita ser acompañado con la experiencia que nosotros tenemos en el ministerio, como pastores, como ministros, como mentores. Entonces, al hacer ese trabajo, este plantador hará un mejor trabajo. Y es posible que en un gran porcentaje de esos plantadores que están yendo al campo a plantar iglesias, no abandonen el campo y no se quejen también de su iglesia, su pastor o su misión porque no se sienten acompañados. Muy bien, hemos visto una descripción de cómo debe de ser el mentoreado o el mentoreo en el lugar de plantación. Pero ¿por qué no hablamos en este momento acerca de las características de ese mentoreado, que es un aprendiz adulto? Primero, son autodirigidos. ¿Qué significa eso? Nosotros no manipulamos para que hagan las cosas, sino que buscamos es guiarlos para que ellos tomen las decisiones correctas. No imponemos, sino que sugerimos, aconsejamos. Esa es la característica de un aprendiz adulto. Primera, son autodirigidos. ¿Ok? Segundo,
Ellos toman sus decisiones y aceptan sus responsabilidades. Si un mentoreado, si un plantador toma una decisión, es enseñarle a él a aceptar la responsabilidad de esa decisión que tomó. 3. Traen sus experiencias al proceso de aprendizaje. Cuando tú te reúnes con tu mentoreado, con tu plantador de iglesia, porque tienes que reunirte no en el área de plantación, sino en tu oficina, en tu casa, en un lugar. Ya vamos a hablar más adelante acerca de esas sesiones de mentoreo, pero cuando tú te reúnes con tu mentoreado, cuando tú te reúnes con tu plantador de iglesia, él trae las experiencias que ha tenido en la plantación de iglesia y tú vas desarrollando a través de consejos prácticos para que él se desarrolle mejor en el ministerio. Cuarto, los plantadores, el mentoreado, están enfocados en sus desafíos y desean resolver esos desafíos que desean resolver. Un ejemplo, si un plantador de iglesias, ¿ok?, tiene como meta, si se pone como desafío llegar a tantas personas a tantos meses, o hacer tantos discípulos, o bautizar, o tener tal lugar ya para poder levantar físicamente un edificio. Entonces, ellos se enfocan en eso y nosotros como pastores, como mentores de ellos, les ayudamos a que no se desenfoquen de ese desafío que ellos han puesto o juntos nos hemos puesto. ¿Amén? Y quinto, son automotivados, están listos para aprender. Ya en sí motiva a estar en el ministerio, ya en sí motiva a predicar a otros. Si tú tienes un llamado poderoso como plantador de iglesia o en el ministerio, ya estamos automotivados y estamos listos para aprender. Hay que aprovechar nosotros como pastores y mentores esa automotivación que tienen para que no la pierdan. Es ese deseo de querer ir y cumplir la misión de Dios. Y los plantadores, los mentoreados, exigen una aplicación inmediata. Es a veces nosotros como plantadores, aquellos que somos plantadores de iglesias, queremos que lo que hemos aprendido, aplicarlo ya en el lugar. Y eso está bien, pero hacerlo de la manera correcta, porque eso es un mentoreado. Son características de un mentoreado. Primero, son autodirigidos, toman sus decisiones y deben aceptar su responsabilidad. Traen experiencias al proceso de plantación, están enfocados en sus desafíos que desean resolver, son automotivados, están listos para aprender y exigen una aplicación inmediata porque ya están en el campo, ya están trabajando en el campo. Bueno, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, pastores, ministros que me has acompañado hasta este momento, esta es la primera parte de este tema acerca de qué significa mentorear. Así que seguiremos desarrollando este tema con otros videos. Nos vamos a quedar hasta aquí. Pero espero que lo que hayas aprendido en este momento haya sido de mucho valor. Si tú eres un pastor que has mandado a otros a levantar iglesias, ya sabes que tu trabajo no solamente es de enviarlos, sino acompañarlos y guiarlos. En las siguientes enseñanzas vamos a hablar más a profundidad sobre estos temas. Un gusto, un placer. Y si tú quieres material didáctico acerca de este tema de mentoreado, bueno, te motivo a suscribirte a mi canal y te motivo a contactarnos a través del correo. Nuestro correo electrónico está abajo en la descripción. Dios te bendiga, la paz de Dios esté contigo. Te saludo el pastor Joanny Maldonado.